¿Qué tal? Estamos de nuevo siguiendo con esta serie, Una fe que conquista. Ya vimos 3 verdades o 3 claves de la fe que conquista, usando el pasaje de Josué capítulo 6, verso 1 en adelante, y también en referencia, y también muy importante, Hebreos 11:30, donde dice la escritura, por la fe. Y ahí está el fundamento de que descubrimos que fue la fe el elemento vital que ayudó al pueblo de Israel. Ellos tuvieron fe en la promesa que Dios le dio a Josué y obedecieron lo que Dios le dijo a Josué, y Dios les dio la victoria. Derribó el muro, como dice la escritura que Dios prometió hacerlo. Entonces tenemos 3 elementos de una fe que conquista, basada en una promesa divina. Dios le habló a Josué cuando lo buscó adorando, en el capítulo 5, que está relatado que se le aparece a aquel varón con la espada desenvainada y le dice: soy el príncipe del ejército de Dios. Entonces ahí le da la promesa, que necesitamos una promesa que el Espíritu Santo haga viva para una batalla, para el matrimonio, para las finanzas, para la salud, para alguna situación que sea una pelea, ¿no?, de alguna área de nuestra vida. Una promesa que el Espíritu Santo vivifique. Y eso sucede cuando adoramos, cuando nos humillamos y esperamos la palabra de Él en su presencia. Y Él generalmente será una palabra de la Escritura que el Espíritu Santo vivificará, o como los que han estudiado un poquito más, hará una palabra que es logos, una palabra escrita, que está ahí revelada en una palabra rema o una palabra viva. Luego, después de esa promesa, entonces tenemos dónde poner la fe. La fe la ponemos en lo que Dios ha dicho. Obedecemos la orden porque Dios generalmente da la promesa y da la orden, ¿verdad? Como cuando les relaté que Dios resucitó a Lázaro, la orden fue: quiten la piedra. Le dijo a la hermana de Lázaro: tu hermano resucitará. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Tú crees?, le dijo a la hermana, y ella así como que, pues así muy a fuerzonas, va, pero dijo: sí creo que tú eres el Hijo de Dios. Qué tremenda declaración también. Entonces él le dijo: ¿crees? Yo resucitaré a tu hermano. No lo entendió bien la hermana de Lázaro, pero dijo: creo. Y entonces Jesús dio la orden: quiten la piedra. Él nos da una orden relacionada a la promesa que nos da para probar nuestra fe, donde se ejecute obediencia con respecto a lo que creemos. Cuando nosotros creemos que Dios nos va a suplir y va a proveer nuestras necesidades, y entregamos parte de nuestros bienes en un diezmo, en diezmos, en ofrendas, en aportaciones, en donativos, estamos obedeciendo. No solo creemos, sino obedecemos. Y mientras obedecemos, vimos la tercera clave: no rompemos la comunión con Dios. O sea, no obedecemos en lo que Dios nos ha dicho, pero pecamos en esto, pecamos en aquello, pecamos allá. Pues eso es una religión, que nomás te enfocas en hacer algo que tienes que corregir, pero en todas las demás áreas de tu vida no involucras a Dios. No, nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo y no rompemos nuestra comunión con Él. Seguimos adelante porque son otros elementos y llegamos al verso 10. Lo habíamos leído hace una sesión, leímos hasta el verso 11, pero vamos a repasar el verso 10, Josué 6:10. Y aquí encontramos una cuarta clave importantísima sobre una fe que conquista, o que es vencedora, o que nos da victoria. Verso 10, lo leo. Y Josué le mandó al pueblo diciendo, al ejército que está dando vueltas a la ciudad de Jericó, una vuelta cada día. Y Josué mandó al pueblo diciendo: ustedes no gritarán, porque hay una orden de que griten, pero dice: no gritarán mientras te están dando vueltas, ni se oirá su voz. Vamos, no gritarán ni se oirá su voz. Parece que como que no nos queda muy claro. Entonces aquí todavía se aclara más: ni saldrá palabra de su boca. Ahora sí ya lo entendimos. O sea, van a darle vueltas a la ciudad de Jericó, una vuelta cada día. El séptimo día 7 vueltas, sin hablar, sin gritar, sin que hoy se oiga su voz, ni salga palabra de su boca. Ahora, hasta el día en que yo diga gritad, entonces gritarán. Como les dice Josué, que va a haber un momento en la séptima vuelta del séptimo día, o sea, en la 13ª vuelta, que sería la séptima vuelta del séptimo día. Solo el séptimo día dieron 7 vueltas. Dieron una vuelta durante 6 días y solo el séptimo día dieron 7 vueltas. Al final, en la séptima vuelta, el séptimo día, iban a tocar los shofares, los cuernos de carnero, las trompetas, y el pueblo iba a gritar muy fuerte.
Esa fue la instrucción que ya les dio antes en los versículos 4 y 5 de esta porción hasta el 6. Y les dice, pero no van a gritar hasta que yo les diga. Y fíjense lo que es interesantísimo. Aquí está el principio. No gritarán, dice el verso 10, no se oirá su voz, ni saldrá palabra de su boca. Cállate y obedece. Y esta es la otra verdad que comparto con ustedes. Cuarta verdad o cuarto principio de la fe que conquista. La fe que conquista cuida lo que habla. No habla torpemente, habla fe. Cuida lo que habla, se sabe frenar de lo que dice o de lo que quiere decir, sus emociones, sus pensamientos, sus dudas, sus temores. Lo que hablamos está conectado a lo que creemos. De hecho, debiéramos hablar lo que creemos, no hablar nuestras dudas, no hablar nuestros temores. Es cierto que a la mente llegan dudas. Dice Efesios, cuando habla de la armadura que tenemos como cristianos, que se asocia o es semejante. Ahí el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, asocia la armadura del soldado romano, las partes de la armadura, las hace como un símbolo para el cristiano y habla del casco, habla de la coraza, habla del escudo, habla de la espada, habla del calzado. Bueno, ahí dice que tomemos el escudo de la fe, justamente, de la fe, para detener o apagar las flechas encendidas del maligno. Y estos son los pensamientos. Porque cuando Dios nos da una orden extraña, en este caso, dar vueltas a un ejército, las ciudades antiguas amuralladas no se conquistan dando vueltas. Pues si los soldados, el ejército no es un grupo del kindergarten para que estén dando vueltas a la víbora de la mar. Doña Blanca está cubierta de pilares. Ya los niños, las personas no saben eso porque juegan puras cosas de televisión y puro Game Boy y puro Nintendo. Pero antes, en nuestros tiempos, los más grandecitos, los de 50, los del medio siglo para arriba, sí sabemos de eso. O sea, ¿por qué van a dar vueltas? Fue una estrategia que Dios les dio. Ellos no dan vueltas porque se le ocurrió a Josué. Es la orden que Dios le da a Josué cuando se le aparece aquel varón que es el príncipe del ejército de Dios, que es el Hijo de Dios, a quien nosotros llamamos Jesús, ¿verdad? Él aparece, el Hijo de Dios aparece en varias porciones, en varios sucesos en el Antiguo Testamento, pero nunca aparece con el nombre de Jesús, porque ese nombre lo inicia recibiendo, lo usa por primera vez cuando nace de la Virgen María, ya que el ángel Gabriel, anunciando el nacimiento, le dijo: le pondrás por nombre Jesús, que significa Dios salva. El nombre que este niño llevará en su vida y cómo crecerá, se le llamarán Dios salva, porque su misión era Dios salvar de parte de Dios a la humanidad. Pero Jesús, o Dios, el Hijo de Dios, se apareció con Josué y entonces le dio la orden de dar vueltas, una vuelta cada día, y el séptimo día 7 vueltas. Y mientras daban las vueltas, callar las dudas, callar el temor, no hablar la lucha, la crisis. No, pues quién sabe si Dios lo haga, pues ya estoy dudando. Pues si Dios no lo hace, entonces ¿de qué sirve? ¿No? Porque cuando damos rienda suelta a nuestra boca, con nuestras palabras podemos cancelar lo que Dios nos prometió, detener o pausar o retrasar. Es bien peligroso. Por eso el principio es: una fe que conquista cuida lo que habla. Tiene dominio sobre lo que habla. Mientras obedece la orden que Dios dio, no rompe su comunión con Dios. Y mientras obedece, no habla mal, no la riega hablando temor, hablando duda, hablando incredulidad, hablando tristeza, hablando decepción. En Proverbios, quisiera yo leer esta porción, tal vez algunos de ustedes la recuerdan, capítulo 18 y verso 21. Hay una porción ahí de la Biblia muy impactante. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. En lo que hablamos, podemos hablar muerte o hablar vida. Y el que la ama comerá de sus frutos. La palabra de Dios para todos, una traducción más moderna, dice: lo que uno habla
determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Qué tremendo. Y dice Proverbios 18:21 en la Nueva Biblia Viva, NBB. La lengua tiene poder para vida o para muerte. Los que la aman sufrirán las consecuencias. Entonces quiere decir que lo que nosotros hablamos puede fortalecer lo que Dios va a hacer o deshacer, desbaratar, dañar, anular lo que Dios va a hacer. Dios no cambia de opinión, pero aquí la instrucción era: no hables mal. Imagínate, ellos dan vueltas, una vuelta cada día, llevan 3 días dando vueltas, es un ejemplo, no, la Biblia no dice eso, y no pasa nada. No hay señal de que el muro vaya a caerse, ni siquiera un poco de temblor. Entonces ellos dicen, les puede asaltar: oye, ¿tú sí crees que el muro caerá? Ya ves cómo somos, ¿va? Como siempre somos propensos a creer lo malo y dudosos de creer lo bueno. Y entonces el chismerío: oye, ¿de veras Josué habrá escuchado a Dios? ¿No será que Josué se le ocurrió? ¿No será que Josué está influenciado? No sé, por algo, no sé. Podían haber confesado sus temores, sus quejas, como lo hacían con Moisés. El relato de cuando salen de Egipto y peregrinan por el desierto bajo el liderazgo de Moisés, es terrible la murmuración, es terrible el juicio, es terrible el chismorreo que hay en el pueblo de Israel. De hecho, en la carta a los Corintios, si quieren acompañarme ahí para que nos demos cuenta qué tan grave es el hablar mal o el tener descontrolada la boca cuando Dios nos ha dado una promesa. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 7 en adelante, 1 Corintios 10, 7 dice: no sean idólatras como algunos de ellos cuando hicieron el becerro de oro, ¿verdad? Dice, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y un día cayeron 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, quejándose de que estaban en el desierto. Ni murmuréis, versículo 10, 1 Corintios 10, 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que cree o el que piensa estar firme, mire que no caiga. La Biblia es clara. El pueblo de Israel, cuando cruzaba por el desierto rumbo a la tierra prometida, bajo el liderazgo de Moisés, no de Josué, de Moisés, el pastor, el que instruyó, el que entrenó a Josué, el pueblo no tenía control sobre lo que hablaba. Hablaban lo que querían, se quejaban, criticaban a Moisés. Y dice la Biblia, no Felipe del Castillo, 1 Corintios 10, 10, que por la murmuración, uno de los pecados que ellos practicaron en el desierto, perecieron por el destructor. Lo que hablamos es vital para colaborar con Dios en lo que Él ha dicho que nos va a dar. O lo que no hablamos, no hablar la duda, no hablar el temor. Si vas a abrir tu boca, pues háblala para hablar fe. Háblala para afirmar que Dios lo hará, aunque tal vez esto es más difícil. Por lo menos aquí no dice que hablaran que sí, Dios nos va a dar la ciudad, no dice, sino que se callaran, porque Dios conocía la verdadera batalla en el corazón del pueblo de Dios, su pueblo, que les gustaba hablar de más. Lo que hablamos, dice otro proverbio, es lo que nos comemos. Del fruto de su boca se llenará el vientre. Lo que yo hablo es lo que me alimenta, es lo que me nutre y luego lo que me llega a formar en mi vida. En Santiago, antes de terminar esta sesión, yo quisiera decirles también lo importante que de parte de Dios dice que debemos tener control sobre la lengua. Dice Santiago capítulo 3, versículo 2. Todos ofendemos muchas veces, hablando de lo que hablamos. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos un freno a la boca del caballo para que obedezca y dirigimos su cuerpo. Miren también los grandes navíos
que aunque son tan grandes, dice el verso 4, y son llevados por impetuosos vientos, se les gobierna o dirige con un pequeño timón, por donde el que tiene ahí el mando del timón dice que navegue el barco, por donde gobierna el que así lo toma. Dice el verso 5, así la lengua también es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Verso 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Verso 8, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces dice la Escritura que la lengua causa problema, un infierno, dice ahí, enciende un pequeño fuego, es un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, ella misma es inflamada por el infierno. Dice el versículo 7, no lo leí, toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede dominar su lengua. Bueno, ningún hombre sin la gracia de Dios, sin la ayuda de Dios, sin el dominio que da el Espíritu Santo. Pero si tenemos el Espíritu Santo, Dios nos ayuda a aplicar dominio sobre la lengua. Es interesante entonces que aprendamos que mientras obedecemos la orden que Dios nos da, conectada a la promesa que nos ha hecho para darnos una victoria sobrenatural, nosotros no cortemos nuestra comunión con Dios, no obedezcamos en un área o en dos o en tres y desobedezcamos en 5, 6 o en otra, sino mantengamos nuestra comunión con Dios, llevar el arca y entonces no hablemos mal. Si tú has hablado mal, porque yo lo entiendo que a veces la desesperación, más cuando falta el dinero, un pleito más agravado en la familia, pues tú nunca vas a cambiar, ¿verdad? No sé si alguien lo ha dicho. Pues así que quede, y tú por tu lado y yo por el mío. No. Si Dios te ha dado una promesa de restaurar tu matrimonio, pues no empieces a hablar cosas contra esa promesa. Tienes que decir, Señor, perdóname, y mencionar lo que tú recuerdes que dijiste mal. Te pido perdón por lo que dije y yo rompo el poder de esas palabras. Tienes que decirlo audiblemente en oración. Yo rompo el poder de las palabras que hablé mal sobre mi economía, si así fue. Pues mejor me muero, estoy bien enfermo, no sano, no tengo dinero para la medicina. Pues ya llévame, Dios, mejor mátame. No, eso hay que romperlo. Porque poder de vida y muerte hay en la lengua. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: llévense el arca, no hablen nada, ni se oiga su voz, nada, hasta que yo les diga gritar. Hasta que yo les diga, entonces sacarán un grito de victoria. Y bueno, no solamente fue un grito de victoria, fue un grito reprimido durante 7 días. Oremos. Padre, gracias por esta palabra que nos hablas tan clara y práctica, Señor. Tú nos dices del poder que hay a través de lo que hablamos. Hemos sido muy descuidados. La verdad es que, como tú dices, Santiago, en el capítulo 3, a veces hemos usado nuestra boca y nuestra lengua para maldecir o decir cosas equivocadas. No hablo de palabras solo altisonantes, sino hablar mal de algo que tú nos has hablado como una promesa, o de otros, de criticar y juzgar, más cuando son los padres, los jefes, el gobierno, los pastores. Entramos en una área que no nos corresponde y atraemos juicio también sobre nosotros. Perdona lo que hemos hablado mal. Vamos, dígalo. Yo te pido perdón, Señor, por lo que he hablado mal, por todas las confesiones negativas que he hecho. Perdóname por descuidar lo que he hablado respecto a lo que tú me has prometido. Hoy rompo el poder de mis palabras equivocadas, mis palabras negativas, donde yo he confesado que es imposible, que no lo harás, que ya me cansé. Rompo el poder de las palabras que yo haya hablado contra la promesa que tú me has dado. Padre, guárdame y ayúdame a hablar fe, confianza, hablar lo que tú dices. Yo quiero ser, como dice tu palabra, como la boca de Dios, que entresaca lo precioso de lo vil. Te doy gracias, Señor, porque tú me has ayudado y hoy aprendo
que hay poder en mis palabras y no quiero usarlas para hablar mal, sino para hablar bien de lo que tú me has prometido. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues ya nomás nos falta una clave más y acabo la serie de la fe que conquista. Una más y se acabó, porque algunos van a decir, no, pues así nos dijo hace rato, ya llevamos creo que 7, 8, no me acuerdo cuántas llevamos. Y la última clave está al final de Josué 6 y está exactamente ligada a Hebreos 11:30, donde dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y vamos a hablar de esa palabra, después de rodearlos 7 días. Hasta la próxima, está súper interesante, no falten.